Buenas tardes, vamos a dar inicio a este webinar. En primer lugar, vamos a dar la palabra a Xavier Gómez Batiste, que nos va a hacer la bienvenida. Xavier Gómez Batiste es el director de la Cátedra de Cuidados Paliativos de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y director junto a Javier Yanguas del posgrado de atención a las personas en situación de soledad. Pues Xavier, adelante. Bueno, muchas gracias, Laura. Quería sencillamente apoyar, ¿no? Esta webinar y también saludar a los ponentes y a estas iniciativas, ¿no? De desarrollo de la atención a personas en soledad, transmitiendo que nosotros estamos dedicados, ¿no? A atender personas especialmente vulnerables y más especialmente con enfermedades crónicas, y dentro de esta colaboración entre nosotros, ¿no? Y con la Fundación La Caixa hemos ido desarrollando, ¿no? Políticas y programas e intervenciones más orientadas a abordar el tema de la soledad, que es un tema epidemiológicamente muy activo y que genera mucha más vulnerabilidad en personas, ¿no? Este es el objetivo de nuestro compromiso. Y para hacer esto hemos tenido la suerte de tener en la universidad a Laura Coll, que es una crack de este tema, que está desarrollando ah, áreas, ¿no? de formación y de investigación, y que colabora junto con Javier Yanguas de la Fundación La Caixa en este posgrado que estamos iniciando, ¿no? Porque ya ha hecho ya una primera edición como una de las fórmulas para apoyar este desarrollo, ¿no? De cómo atender a las personas. La pregunta es pertinente, ¿eh? Y me temo que todavía no podemos responder que estamos preparados, porque realmente ante esta epidemia, ¿no? De este tsunami, podemos decir que no estamos del todo, pero bueno, nuestro objetivo es ayudar a que estemos más preparados. O sea que felicitar a Laura por el éxito de esta webinar y agradecer a los ponentes y a vuestra disposición. Nosotros seguimos involucrados y comprometidos. Gracias, Laura. Adelante. Gracias, Xavier. Pues vamos a presentar primero todos los ponentes que tenemos, el placer de tener esta tarde aquí con nosotros. Seguidamente presentaremos los 4 recursos con los que queremos contribuir a estar más preparados a atender la soledad, y seguidamente haremos un espacio más de debate. Empezaré presentando a Elvira Lara. Elvira Lara es profesora ayudante doctor en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora en epidemiología en salud mental y soledad. Esteban Sánchez es doctor en Sociología y catedrático en el Departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Trabajo Social. Uno de sus ámbitos de expertise es la soledad en las personas mayores y en situación especialmente de vulnerabilidad, como el sinhogarismo. Lorena Gallardo Peralta es profesora titular del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid también. Y sus líneas de investigación son sobre envejecimiento y recursos psicosociales que promueven el buen envejecer, especialmente en grupos étnicos minoritarios y personas de origen también migrante. Y para terminar, Natalia Martín es profesora ayudante doctora del Departamento de Psicología Biológica de la Salud y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora en soledad, salud mental y bienestar de las personas mayores. Pues bueno, vamos a iniciar la presentación de primero 3 libros y luego el posgrado, porque en este últimos meses han salido, no, han sido más, pero aquí vamos a presentar 3 libros relacionados a la soledad que se han publicado aquí en España. El primero es Soledad, Envejecimiento, Experiencias en España y América Latina, que ha coordinado Lorena Gallardo junto a Vicente Rodríguez. Si nos quieres contar, Lorena, un poquito sobre este libro. Hola, bueno, voy a intentar compartir. Em, bueno, comentarles efectivamente que este libro
que coordinamos junto con el profesor Vicente Rodríguez del CSIC. Es un libro pionero en términos de que es el primer libro en castellano que aborda esta especificidad de la soledad y el envejecimiento. Em, bueno, yo creo que parte de este webinar vamos a hablar un poco de la naturaleza compleja, en efecto, de la soledad, entenderla desde sus distintas dimensiones, y un poco este libro trata de abordar esas distintas miradas, ¿ya? Entonces también, eh, bueno, invitarlos a leer el libro, porque efectivamente han contribuido en él expertos a nivel nacional e internacional, desde distintas áreas del conocimiento, desde la sociología, el trabajo social, la antropología, la geografía, la medicina y también de la psicología, ¿ya? Entonces, en esta creciente preocupación por abordar el tema de la soledad, este libro trata de dar como esta mirada amplia e interdisciplinar. Y quizás como cerrando, Laura, comentar también que el libro en efecto también tiene una estructura que aborda en un principio los aspectos teóricos, los elementos de la evaluación de la soledad. El eje central son estudios aplicados tanto en España como en América Latina, antes, durante y después de la pandemia, y también tiene una sección centrada en el tema de la intervención. Entonces es un libro bastante, entre comillas, ambicioso, y eso, invitarlas e invitarlos a leer. Muy bien, muchas gracias. Tuve el placer de escribir uno de los capítulos dedicado a las intervenciones en soledad, que siempre se disfruta escribir libros donde hay más margen de creatividad que en los artículos científicos, ¿no? Pues vamos ahora al libro Soledad no deseada, claves para la acción municipal, de Esteban Sánchez Moreno con José Guillermo Fonce Fernández, que han coordinado este libro. Pues Esteban, cuando quieras. Muchas gracias, Laura, eh, sobre todo por la invitación a compartir este espacio. Gracias al posgrado y a la cátedra por extensión. Eh, es cierto que recientemente se han publicado varios libros sobre soledad. Eh, no es un ámbito en el que se hayan publicado muchos libros, eso es cierto. Recientemente ha habido, pero aún son pocos. Y como bien dices, un libro siempre ofrece un espacio más flexible y amplio, ya sea a través de sus capítulos o en su formato como monografía, para abordar un tema tan complejo como es el de la soledad. Nuestro libro se titula Soledad no deseada. Eh, el concepto de soledad no deseada no es del todo de mi agrado, me gusta más bien hablar de soledad, pero no es menos cierto que, bueno, ese libro responde al espíritu y objetivos del libro, que sobre todo se resumen en el subtítulo. El subtítulo es Claves para la acción municipal. Este libro es el resultado de una alianza, de una colaboración entre nuestro grupo de investigación y la Federación Española de Municipios y Provincias. Con la Federación Española de Municipios y Provincias llevamos ya 3 ediciones de un curso de formación para técnicos municipales, y después del primero consideramos que era buena idea eh, aprovechar la experiencia y el conocimiento de muchos de los ponentes y de las ponentes para articular un libro que tiene un énfasis claro en política pública, un énfasis claro en política pública y también de manera asociada en los programas o en el diseño y evaluación de programas de acompañamiento y de intervención social en un sentido amplio. Para ello, el libro combina aportaciones del ámbito académico junto con aportaciones de distintos ámbitos profesionales. Aprovecho con esto para señalar que es un libro en el que escriben profesionales de muy diversas disciplinas: psicología, trabajo social, geografía humana, sociología, en fin.
un conjunto amplio de perspectivas sobre la soledad y las formas de prevenirla y reducirla. Y bueno, no puedo dejar de decir que uno de los aspectos más atractivos del libro es precisamente la amplitud y prestigio de muchos de todos sus autores y sus autoras. Bueno, pues desde Matilde Fernández, que es la presidenta del Observatorio de la Soledad No Deseada, y bueno, todos y todas sabemos que fue una ministra central en el desarrollo del sistema de protección social en España. Eh, Jaume Funes, el grupo liderado por Andrés Lusada, bueno, Sacramento Pinazo, bueno, en fin. También hay una contribución de Vicente Rodríguez y Lorena Gallardo, en fin, un conjunto multidisciplinar de autores de reconocida trayectoria en el estudio o en la intervención en el ámbito de la soledad. No es un libro que se centre en grupos o colectivos específicos, aborda distintas situaciones y correlatos de la soledad, y tal vez uno de sus elementos diferenciadores es su tercera parte. La tercera parte recoge cuatro, lo que llamamos buenas prácticas municipales, específicamente municipales, en prevención y reducción de la soledad. En concreto, el libro recoge la aportación de los programas del Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona, el célebre programa Radars, que fue pionero y una referencia en el abordaje de la soledad desde los dispositivos municipales, y en municipios de menor tamaño, como es Ávila, y de pequeño tamaño en municipios rurales, como es el caso del programa de Taramundi. Recomiendo especialmente este capítulo porque es sencillamente un programa delicioso, un programa a copiar. Espero que la lectura cumpla con las expectativas de las personas que se acerquen a este libro. Eh, Tenemos la esperanza de, en algunos años, completarlo con una segunda edición y otros, introduciendo otros ámbitos de estudio e intervención en el ámbito de la sociedad. Muchas gracias por este espacio para presentar nuestro nuevo trabajo. Muchas gracias, Esteban. Como veis, cada libro tiene sus especificidades. No son 3 libros de soledad, sino que cada uno tiene su ámbito específico. Y ahora vamos a presentar el tercero, Soledad es, estudio de un fenómeno global, coordinado por Elvira Lara y Natalia Martín. Adelante. Voy a ello. Vale, ahora se ve bien, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Laura, Xavier y el resto de compañeros, pues también por habernos dejado a Elvira y a mí venir a contar esta idea que surgió, pues imagino que un poco a la par que el resto por tiempos, pero bueno, sabiendo que había un poco de vacío en cuanto al conocimiento de la soledad, sobre todo a nivel estatal, y queriendo llenar ese espacio más académico dentro del ámbito gerontológico. Es verdad que tanto Elvira como yo nos hemos centrado más en personas mayores, pero en el libro no solo abordamos personas mayores, sino también bueno, pues todo el espectro, ¿no? De hecho, hay uno de los capítulos que se centra en el ciclo de vida. Luego hablaré brevemente. Nosotras también en un inicio valoramos llamarlo soledad no deseada, pero como ya apuntaba el profesor Esteban, tampoco estábamos muy de acuerdo con todo lo que ese término implicaba, y entonces al final acabamos llamándolo soledades, lo cual creo que también es un acierto porque si no nos hubiéramos solapado en tiempo y título con el de Esteban, cuando creo que sí que abordamos diferentes ámbitos. Nosotros creemos que la soledad a priori no tiene por qué ser algo negativo, de hecho está entre nosotros y nosotras porque tiene que estar, es algo que nos sirve para conectar, es una llamada
de aviso. Pero sí que, como decía, pues no había ningún libro académico al cual pues, profesionales de diferentes áreas sociosanitarias pudieran recurrir, ¿no? A la hora de encontrar datos, información empírica, verificable. Y bueno, pues esa fue la idea. Los capítulos hablan desde una primera aproximación al concepto, desde qué cuestionarios son los más usados. Hablamos de soledad existencial, que es quizá la menos conocida hasta ahora. Por supuesto, también de soledad emocional y soledad social. De la neurobiología de la soledad. Como os decía, del ciclo vital. Todos y todas experimentamos soledad, pero no por los mismos determinantes, factores de riesgo. ¿Cómo afecta, ¿no? Estar o sobrepasar diferentes transiciones, que es otro de los términos muy vinculado al concepto de soledad. ¿Cómo nos relacionamos? O sea, un capítulo súper interesante que redactó Laura y del cual estamos súper contentas porque nos gusta mucho el resultado. Soledad y salud física y mental, arquitectura de la soledad. Están las ciudades construidas de tal manera que potencian o no este sentimiento de soledad y, por supuesto, ¿no? Pues costes e intervención a la hora de cómo abordar este sentimiento de soledad. Y al igual que han comentado mis compañeros, también aquí pues, se unen diferentes perfiles académicos y profesionales con muchísima experiencia en investigación aplicada y, por supuesto, también en intervención social y en evaluación de programas. Y no sé si me dejo algo y si Elvira quiere contar algo más, por supuesto. Nada, muchísimas gracias, Natalia. No, yo creo que te has hecho un buen resumen y aprovecho pues para agradecer la invitación a Laura, a la UBIC y a la Cátedra de Cuidados Paliativos. Muchas gracias. Pues ahora presentaré yo el cuarto recurso que intenta ayudar a que estemos un poco más preparados para atender a las personas que sufren soledad, que es el propio posgrado. Entiendo que se ve bien. El posgrado, esta segunda edición, ha hecho un cambio de nombre para mostrar su intencionalidad en la atención, en formar en la atención a personas en situación de soledad, con este subtítulo muy importante también de empoderar, conectar y sensibilizar, porque también tiene, por supuesto, esta bastante preventiva y de promoción de las relaciones sociales, de conexión social. Es un posgrado que ayuda a la especialización académica para el conocimiento de los marcos teóricos y sobre todo también de la intervención de cómo acompañar, pero cómo acompañar tanto desde los que estáis a primera línea ayudando, acompañando a personas en situación de soledad, como los que estáis en posiciones más desde asociaciones, desde municipios, desde administración pública, liderando programas, políticas en cuanto a la soledad. O sea que desde distintos niveles estáis bienvenidos a venir a hacer el posgrado, que está hospedado, ¿no? Organizado por la Cátedra de Cuidados Paliativos, con el apoyo de la Fundación La Caixa, codirigido por Xavier Gómez Batista y Javier Yanguas. Estas somos las coordinadoras académicas y no voy a entrar en cada uno de los profesores, pero tenemos la lista actualizada y ayer los conté. 57. Esto significa que hemos hecho un trabajo en red también gracias a los libros, la verdad, al conocimiento que nos ha dado participar en estos libros, de quién, sobre todo de España, tiene conocimientos específicos de ciertos temas que queremos que venga a explicar específicamente lo que mejor sabe en cuanto a la soledad. Y nos hemos dado cuenta que si somos unos cuantos trabajando en soledad, realmente cada uno tiene su área de expertise, ¿no? de conocimiento que contribuye a que todos juntos podemos haber construido este posgrado específicamente en español con profesores, ¿no? que dominan la habla hispana, ¿no? y que hemos podido abordar pues, desde todos los ciclos de vida, ¿no? a muchas casuísticas muy, muy, muy diferentes. ¿no?
empezamos, como tiene un enfoque en personas mayores, aunque no exclusivamente. Si veis hay módulos que tenemos ya el título personas adultas y personas mayores. No es un enfoque exclusivo de personas mayores, aunque es verdad que tenemos mucho más conocimiento en personas mayores que en otras áreas. Y por eso empezamos con un módulo específico más de gerontología, también con esta mirada de ciclo vital. Luego vamos al espacio más meso, ¿no? Más relacional, la soledad en el marco de las relaciones sociales. Luego vamos al módulo 3 de la soledad más en lo macro, más en el entorno de la comunidad. En el 4 soledad, bajo el título de soledad emocional, entramos en los recursos más intrapersonales, los aspectos psicológicos más ¿no? Más internos, más intrapersona. El módulo 5 que lo vamos a hacer este septiembre, este todavía no se ha hecho, porque estamos en plena primera edición, ¿no? De soledad existencial, tiene toda esta bastante más filosófica y ética de la soledad existencial. Luego tenemos el último módulo como de clases, que es en la soledad en distintos entornos y situaciones vitales, donde entramos. Aquí tenemos Lorena y Esteban, por ejemplo, son profesores de este módulo, en soledad en situaciones específicas de vulnerabilidad social, como sinhogarismo, inmigración, que hoy vamos a plantear con ellos, soledad y enfermedad crónica, soledad en las residencias, en los hospitales, en las prisiones y, y así con este tema acá. Y en la vida adulta, o sea, en la adolescencia también, en la infancia y la juventud, también tocamos estos ciclos de vida específicos. Y ya llevamos un tiempo y haciendo en el posgrado a varias clases de metodología cuantitativa y cualitativa y también de co-creación de intervenciones para que los estudiantes del posgrado tengan herramientas para hacer su propio trabajo final de posgrado enfocado al tópico y al tema que a ellos más les interese y que van a defender ahora en diciembre, a finales de año. Este sería el programa que tenemos y aquí tenéis cómo nos organizamos. Un máster que se puede hacer 100% online, pero es verdad que tenemos 2 veces al año de 3 días muy intensivos en persona, que quien no puede asistir lo puede hacer online, pero se agradece mucho, han agradecido mucho los alumnos vernos, estar 3 días que nos podemos tocar y oler y compartir las clases más vivenciales, las que tiene más sentido hacer en persona. Y tenéis el catálogo. Freddy os está mandando por el chat tanto los enlaces a los 3 libros como también al catálogo propio del posgrado. Aquí tenemos los 3 tipos de salidas. Están a ayudar a personas que estéis en el tercer sector o entidades públicas, coordinando, llevando a cabo intervenciones, programas en el ámbito de la soledad, tanto más de la sensibilización, prevención como atención. También en el ámbito de la planificación y desarrollo de políticas y estrategias en soledad y también los que estáis más a primera línea haciendo acompañamiento emocional y social. Tenéis ya el catálogo y podréis ver ahí más detalles y tenéis también el contacto para hacer cualquier pregunta que queréis. Y vamos pues al debate. ¿Sí? Para hacer el debate lo que hemos propuesto es una intervención muy breve de cada uno de los ponentes que van a lanzar desde su área de conocimiento más específica. Luego haremos un debate, ¿no? Los 5 ponentes y al final está abierto al público que nos mandéis preguntas. Nos podéis ir mandando preguntas ya tanto en el chat como en este apartado de preguntas y respuestas y haremos al final este coloquio compartido. Como el título es ya, estamos preparados para atender a personas en situación de soledad, ahora lo que haré es añadir como una coletilla para cada uno de los ponentes, ¿no? Para Elvira la pregunta es, ¿estamos preparados para atender a personas en situación de soledad con problemas de salud mental? Todo tuyo, Elvira. Muchas gracias, Laura. Pues permitidme que comparta, por fin, la pantalla. ¿Se ve? Creo que tenía que cambiar esto.
Y ahora sí, ¿no? ¿Lo podéis ver? ¿Podéis Perfecto, confirmar? completa, perfecto. Ah, vale, vale, genial. Vale, bueno, pues gracias nuevamente a los compañeros por la invitación al posgrado y a esta iniciativa tan interesante, ¿no? Para aprender todos un poco acerca de esto, de las soledades. Bueno, en relación a la pregunta que planteaba Laura, sabemos que existe una relación bastante fuerte, ¿no? Y bidireccional entre soledad y salud mental, o trastorno mental, o problema mental, ¿no? Sabemos que la soledad a veces constituye un factor de riesgo para la aparición de trastornos mentales, pero no solo eso. Sabemos también con la evidencia científica que cuando la soledad, cuando ya existe pues un problema o un trastorno mental, pues se puede asociar a un peor pronóstico, se puede asociar a una sintomatología que es más grave o incluso a más recaída, ¿no? En definitiva, a una peor calidad de vida, ¿no? De ahí la frase que pueden ver en pantalla, ¿no? De la soledad precede, acompaña y es consecuencia de la mala salud mental, ¿no? Se dice, ¿no? Algunos autores, algunos estudiosos de este tema, pues dicen que la psicopatología de la soledad ocurre cuando el individuo falla en su intento, en su modo de actuar para precisamente huir de ese sentimiento, de esa experiencia de soledad, ¿no? Cuanto más solo nos sentimos, pues más limitados se vuelven nuestras estrategias de interrelación, ¿no? Y porque cuanto más solo nos sentimos, también ocurre que más distorsionadas o más hostiles podemos interpretar las señales del entorno, ¿no? Y este es un ciclo que, como ven en pantalla con esa imagen, que se retroalimenta y nos hacen correr el riesgo, ¿no? De que esta experiencia de soledad pues se cronifique y se vincule a la psicopatología, ¿no? Entonces, bueno, la soledad en el ámbito de los trastornos mentales se puede entender de manera distinta. De manera general y probablemente reduccionista, ¿no? Podemos encontrar una psicopatología asociada al retiro social, al aislamiento, ¿no? Propio de trastornos como la depresión, ¿no? Que es el cuadro donde la soledad es más evidente, o la psicosis, ¿no? La persona pues se siente incomprendida, se siente aislada y es la soledad que en algunos libros, ¿no? Leía que es la soledad del gesto esquivo, ¿no? Pues ojos que se van, que no se cruzan la mirada con el otro, ¿no? Es un gesto esquivo en las palabras, ¿no? Con el silencio, con el monosílabo. Por otro lado, y aunque uno pudiera pensar que es contraintuitivo, pues también encontramos personas con un alto grado de sociabilidad. Y es que en personas que se sienten solas, ¿no? Personas que necesitan la presencia del otro, personas que buscan desesperadamente, si se me permite, ¿no? La aprobación del grupo. En ese contexto, pues podemos pensar en relaciones que son inestables, en conductas incluso autodestructivas en algunos casos y que podemos vincular a algunos trastornos de personalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al inicio con la pregunta que planteaba Laura, tenemos que estar preparados y creo que en este punto lo que quizás podemos decir es que vamos en el camino o estamos tratando de ir en el camino de prepararnos, ¿no? Probablemente tengamos escuchantes de diferentes zonas del mundo, ¿no? Pero yo ponía aquí una imagen de un plan de acción de salud mental que se publicó recientemente en España, ¿no? Y quería mencionarlo porque es un plan de salud mental en el que ya se ve una mirada más social, ¿no? Una mirada en la que se pone el foco o se busca orientar o reorientar ese modelo clásicamente asistencial hacia un modelo que sea más comunitario, ¿no? Donde se incluyan un tipo de acciones, se implementen acciones que busquen más el recurso social, ¿no? Y el vínculo entre personas, ¿no? Y en ese sentido, en ese caminito que vamos encontrando, pues ahí quizás podríamos destacar, pues por un lado, la importancia de la formación, y eso nos lleva a este webinar, ¿no? La importancia de que nos formemos y entendamos la experiencia de soledad para poder detectarla y para poder intervenir en su caso, ¿no? Y también poder contar con recursos necesarios también en línea de más recursos humanos, ¿no? Más profesionales en diferentes áreas para atender áreas de salud mental, en atención primaria, en salud mental especializada, para atender a los pacientes, ¿no? Para buscar alternativas, por ejemplo, a la institucionalización, perdón, también una mayor cobertura y también una mayor disponibilidad pues, de protocolos tanto de evaluación como de intervención. Y todo esto, quizás para acabar, ¿no? Pues en un ámbito en el que tratemos de fomentar la participación y la autonomía del paciente o de las personas que puedan tener problemas de salud mental. Muchas gracias, Elvira. Muchos retos y Gracias. conocimientos también ya de base que tenemos, ¿eh? Y políticas ya en marcha, ¿no? Pues vamos a la pregunta para Esteban, que empieza igual. ¿Estamos preparados para atender a personas en situación de soledad
En este caso, que sufran vulnerabilidad social como sinhogarismo. Esteban es especialista también en sinhogarismo y acaba de sacar otro libro que ahora, a ver si Freddy lo puede compartir en el chat, si no lo ha hecho todavía. Pues venga, Esteban, gracias. Gracias a ti, Laura. Em, bueno, yo empiezo contestando directamente a tu pregunta con una respuesta muy sencilla y es no, no estamos preparados y ni siquiera estamos cerca de estarlo. Lamentablemente, eh, cuando nos referimos a situaciones de exclusión o de riesgo socioeconómico, la respuesta es no. Eh, el- Lamentablemente, ni desde el punto de vista de las políticas que indirectamente afectan a la soledad, ni de aquellos programas que tienen su foco en la misma, hay ninguna esperanza de que en el corto plazo se pueda atender adecuadamente las situaciones de soledad de las personas en situación de exclusión y mucho menos las situaciones de soledad vinculadas a las personas en situación de sinhogarismo. Dicho esto, conviene matizar, ¿no? Y centrándome en sinhogarismo, que era un poco el eje sobre el que o sobre el que pivota tu pregunta, lo primero que hay que decir es que hay muchas formas de sinhogarismo y en ese caso la respuesta a tu pregunta también varía. Eh, si me preguntáis por el sinhogarismo vinculado a la violencia machista, la respuesta es que estamos razonablemente preparados, razonablemente preparados. ¿Por qué? Porque afortunadamente el desarrollo de dispositivos de protección a las mujeres que han sufrido violencia machista es mucho mayor que en otros ámbitos, afortunadamente, insisto. Si hablamos de soledad vinculada a situaciones de sinhogarismo no estricto, como por ejemplo situaciones de precariedad de la tenencia de la vivienda, riesgo de lanzamiento, deterioro de las condiciones de la vivienda, la respuesta es no, porque en gran medida estas situaciones son invisibles y lo primero que habría que hacer es diseñar dispositivos comunitarios para detectar esas situaciones y poder actuar. Y si hablamos ya de sinhogarismo estricto, es decir, del sinhogarismo que en ocasiones se conoce como situación de calle, la respuesta es aún peor, porque es ni estamos preparados ni considero que en el estado actual de las cosas lo vayamos a estar. Y los dos ejemplos de los dos grandes aeropuertos del estado lo ponen de manifiesto. Primero Barcelona, luego Barajas se han convertido en centros comunitarios autogestionados, me gusta llamarlos así, donde las personas en situación de sinhogarismo acuden para encontrar algo que tienen negado, que es la comunidad, su derecho a vivir en comunidad. No me quiero extender más porque sé que bueno, que estamos en el comienzo, podemos volver sobre ello posteriormente, porque yo creo que, y en eso creo que estaremos de acuerdo, el problema vinculado con la soledad es un problema que se llama erosión de la comunidad. Ese es, desde mi punto de vista, el elemento que explica la creciente importancia de la soledad en los medios de comunicación, en las conversaciones cotidianas, en las consultas de atención primaria, en los hospitales, en las familias, con los adolescentes, las adolescentes, etcétera, etcétera, y por supuesto en las personas en situación de riesgo de exclusión. Comunidad como, no solo como antídoto, sino como antítesis de la soledad. Esa es eh, mi perspectiva. Siento ser pesimista, pero yo creo que del pesimismo surge la acción. Entonces, o mejor dicho, de la crítica surge la acción, ¿no? Entonces, bueno, es un primer planteamiento. Gracias. Gracias, Esteban, por poner en la mesa estos temas que hablamos demasiado poco. Vamos con Lorena Gallardo. ¿Estamos preparados para atender a personas en situación de soledad en contexto de migración o de pertenecer a minorías étnicas? Bueno, Adelante.
¿Se ve bien la presentación? Bueno, yo voy a ser un poco más optimista que Esteban, porque yo creo mientras haya interés, bueno, la mayoría de los que estamos aquí en este webinar somos del área de la formación. Nos estamos acercando a la formación de profesionales de distintas áreas y también ya comienza a haber voluntad política. Yo creo que, bueno, esta cosa se va abriendo, ¿no? Entonces, bueno, desde ese espacio, quizás también el planteamiento un poco del tema de las personas migrantes, bueno, y también en mi condición de migrante, yo diría que España es un país que tiende a un modelo intercultural y en general la formación en competencias interculturales con la sensibilidad étnico-cultural o como queramos llamarlo, está, ¿no? Pero también es necesario, efectivamente, cuando hablamos de soledad en personas migrantes, prestar atención como a estas particularidades, ¿ya? Entonces yo hice como una presentación muy amplia que voy a intentar ser sintética. Bueno, yo creo que todos sabemos que nosotros cuando hablamos de la soledad, los elementos sociodemográficos están ahí, la edad de migrar determina mucho el sentirse o no sentirse solo, el género, el nivel socioeconómico, el nivel de estudio. Entonces, yo puse de manera separada también el tema de las madres migrantes, ¿no? Ahí hay una situación muy específica de una migración acompañada o no con los hijos, ¿no? Entonces, cuando esas madres migran sin hijos, claramente la soledad se va a manifestar, pero también, curiosamente, cuando migran con hijos y no tienen redes de apoyo, un circuito ahí de contención, también esa soledad se puede manifestar. Después, cuando hablamos también de la misma trayectoria migratoria, ¿no? Entonces aquí los estudios son bien claros en analizar la generación que migra, ¿no? Entonces es distinta la primera generación, la segunda, porque ya los procesos también de integración son distintos. Y siempre los estudios son enfáticos en demostrar que el primer periodo, cuando se migra, es donde más se siente la soledad. También efectivamente hay que analizar los factores de esa migración y entonces aquí tenemos en efecto a las personas refugiadas, que si hablamos de colectivos de más riesgo, ahí está el colectivo de más riesgo. Y luego también esta discusión que también nos da para mucho, ¿no es cierto?, de cómo pensamos las políticas de inclusión, ¿no? De estas políticas de lo cotidiano, ¿no? Que va desde lo cotidiano hasta elementos como el tener papeles en España, etcétera, que son elementos que efectivamente pueden potenciar el sentimiento de soledad. Luego, los factores étnicos culturales también se analizan mucho porque efectivamente el ser migrante ya te convierte automáticamente en una minoría étnica, ¿no? Entonces eso también es un elemento que hay que tener en cuenta. Si a esto se añade barreras lingüísticas, claramente la situación se hace más compleja. Después también se analiza mucho estos choques culturales, el venir a veces de una sociedad más colectivista a una individualista o sociedades más centradas en la familia, etcétera. Y luego están los procesos que se vive, y también que lo puedo decir en primera persona, que vivimos de nuestra identidad conflictuada, ¿no? De sentir que somos parte de dos culturas, que somos, cómo nos identificamos, y ahí están los procesos de aculturación, ¿no? De qué elementos estás dispuesto a perder o no perder, y en esos elementos también las personas pueden sentirse muy solas. Y no es menos importante, porque claro, es un elemento central, que lo vamos a hablar seguramente ahora, son los vínculos sociales. Entonces, las personas que emigran, efectivamente hay una pérdida de vínculos que se quedan en el país de origen. Hay todo un proceso de construcción de nuevas relaciones sociales y esas relaciones son de calidad, son de cercanía, son relaciones recíprocas. Esos vínculos sociales son de los mismos grupos étnicos. Todo eso también se analiza y es un elemento que hay que tener en cuenta. Y ya cerrando, en efecto también, y esto es un elemento como transversal, ¿no? De tener en cuenta el curso de vida, las ventajas y desventajas que vienen acumulando las personas y concretamente las personas que emigran, y también la salud, que se está hablando, ¿no es cierto?, del tema de la salud mental, de la salud física, etcétera. Entonces yo solamente cerraría diciendo que, bueno, estos elementos yo creo que están ahí, que lo sabemos en España y que yo creo que las políticas tienen que intencionar más tener esta sensibilidad frente a colectivos que son minorías migrantes. Eso. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Más elementos para el debate, más retos.
Pues vamos a la pregunta para Natalia. ¿Estamos preparados para atender a personas en situación de soledad y evaluar si esta manera de atenderlas funciona? Gracias, Laura. Voy a ello. Bueno, pues esta es la pregunta que yo tenía. Voy a hacer algo parecido a Esteban y como respuesta corta diré que todavía no, si es que es un poco más optimista. Bueno, ¿qué tenemos por el momento, no? Pues tenemos herramientas validadas, es verdad que están ahí, tenemos muchos instrumentos para medir soledad. Otra cosa es que sean actuales, que no lo son, y que realmente estén midiendo aquello que queremos medir, eh, que, que ahora pues entran dudas de si unos instrumentos que llevamos arrastrando durante pues 50 años o más, en muchos de los casos ya están midiendo el sentimiento de soledad al que nos estamos acercando hoy en día, al que queremos acercarnos. Conocemos también a factores de riesgo. Ahora Lorena decía, ¿no? Migración, una enfermedad, ya sea física o mental, también lo ha comentado Elvira. Transiciones del ciclo vital, lo que os comentaba previamente, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que pues el cambio del bachillerato a la universidad, si ese cambio, por ejemplo, implica un, un desplazamiento ya no a otro país, sino simplemente a otra comunidad, puede ser un disparador de este sentimiento de soledad. La jubilación, por ejemplo, en personas mayores, cuando no se ha hecho pues una buena transición, una buena adaptación de cómo aceptar ese proceso, pues también suele ser un momento clave en la aparición de estos sentimientos de soledad. Y también, bueno, pues no, la pregunta ya no es evaluar a esas personas, sino también si esas intervenciones están, ¿no? Si funcionan. Bueno, pues sabemos que hay intervenciones con eficacia, como os pongo ahí, centradas en diferentes ámbitos, pero entonces, ¿qué nos queda por hacer, ¿no? ¿Qué nos falta? Bueno, pues en cuanto a cuestionarios y a medidas, nos falta una adaptación actual, como comentaba, y cultural. Muchos de los instrumentos que estamos usando ahora se han desarrollado y se han validado en personas, principalmente blancas, de un estatus socioeconómico medio alto, lo cual, bueno, pues ya deja de ser válido para todo el mundo y principalmente, seguramente, para las personas con mayor riesgo de experimentar estos sentimientos. Faltan estudios longitudinales, la mayoría, aunque es verdad que cada vez más se establecen estudios longitudinales, pues no son todos. Las evaluaciones de las intervenciones que se llevan a cabo sí que suelen ser casi siempre transversales, ¿no? Yo creo, y esto nos pasa a todos, invertimos muchísimo tiempo en pensar intervenciones eh, y no el tiempo necesario para evaluar la eficacia o el impacto de esas intervenciones que llevamos a cabo. Por lo tanto, perdemos ahí mucha capacidad de réplica y de generalización. No me vale con medir los resultados de la intervención justo cuando he terminado la intervención, porque posiblemente van a ser y esperablemente van a ser positivos. Lo interesante es medir, ¿no? A largo plazo, y esto muchas veces no se hace, o por lo menos no se informa, que puede ser otro de los problemas. Y por último, ¿qué nos falta también? Pues coordinación entre diferentes agentes. Somos muchos y muchas las personas implicadas en atender a personas con este sentimiento de soledad. Y yo el otro día, por ejemplo, que estaba dando una charla en una mancomunidad en servicios sociales, jolín, es que ni siquiera entre ellas, pues enfermería con servicios sociales no se coordinan por falta de tiempo, por supuesto, y porque a todos no podemos llegar. Pero creo que en la medida en que podamos coordinarnos mucho mejor, de alguna manera vamos a poder llegar más a las personas y a quienes más lo necesitan. Así que desde mi punto de vista, pues llevamos mucho trabajo hecho, pero queda mucho por hacer todavía.
Y por mi parte, nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Pues ahora voy a lanzar yo misma el último input para el debate. La pregunta que yo voy a abordar brevemente es si estamos preparados para atender a las personas en situación de soledad en la sociedad actual. Esto nos lleva a hablar de lo que es la soledad moderna, ¿no? Las lecturas sobre este tema vienen a raíz de Natalia y Elvira pidiéndome esta parte del capítulo de cómo nos relacionamos en la sociedad actual, ¿no? Y empezar, les digo, sí, claro, de la aceleración, la sociedad líquida, sí, sí, todo eso, ¿no? Pero no me había parado nunca a leer y pensar en eso tan profundamente como haciendo el capítulo. Y a raíz de esto, pues, y cada vez que pasan los días, pues más, ¿no? Voy viendo y vamos viendo todos, ¿no? Cómo esta sociedad socialmente acelerada, ¿no? Que implica que nos aceleramos en nuestra vida diaria, ¿no? Y que la tecnología parece que nos tiene que facilitar la vida, pero está apoyando esta aceleración. Hacemos todo más rápido, pero esto no nos conlleva tener más tiempo, al revés, ¿no? Y esta sociedad líquida que decía Bauman de las relaciones que se construyen y deshacen rápidamente, ¿no? Esta falta de compromiso y este contexto, ¿no? neoliberal donde lo que predomina es lo que mueve el capital, ¿no? Donde incluso la soledad está vista como un negocio, ¿no? No sé cuántas peticiones habéis recibido vosotros de tecnólogos que quieren construir apps y inteligencias artificiales para solucionar, ¿no? la soledad, ¿no? Y donde la tecnología se ha visto como una causa de soledad, ¿no? Este tipo de comunicación más superficial y de bombardeo de información aunque nos permite conectar con muchas personas, a la vez nos distancia pues seguramente también de nosotros mismos y de relacionarnos con calidad y con tiempo con las personas que tenemos a nuestro lado, ¿no? No nos permite relacionarnos cuando estamos en el metro, en el autobús, porque estamos cada uno muy ocupados con nuestro propio móvil, ¿no? Pero luego también hay toda esta dimensión de las nuevas estrategias contra la soledad en el sentido de artilugios como los robots, ¿no? Todos los chatbots de inteligencia artificial, incluso hologramas, ¿no? Y son varios ejemplos que utilicé para el libro, que además seguro ya son antiguos, ¿no? Es que el día a día es increíble cómo avanza, ¿no? Tenemos chatbots que son tu amigo, chatbots que son tu terapeuta, chatbots que son tu pareja y también te puedes casar con un holograma y puedes hacer una boda en Barcelona con gente que no conoces de nada. O sea, hay muchas, la tecnología está permitiendo otro tipo de relaciones. Un poco mi hipótesis es que esta fragilidad de las nuevas relaciones no nos ayuda a tener relaciones con mucha proximidad y a la vez las tecnologías nos hacen acceder a un contenido de los otros, esta comparación social, yo creo que alimenta la fantasía o las expectativas de cómo nos gustaría relacionarnos, ¿no? O sea, por un lado no podemos responder a lo que nos gustaría y encima te puedes comparar muy rápidamente con otros que parece que sí que tienen a eso que tú te falta, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los fenómenos así más macros sociales que conlleva esta soledad moderna. Y con eso ya abrimos el debate. Podéis lanzar preguntas por el chat. Y veo que hay algunas. Alguien, o sea, hemos hablado de muchísimos temas, cada uno de esos temas da para un webinar, por supuesto, en sí mismo. Por suerte os tenemos como profesores del posgrado y cada uno entra en profundidad en estos temas, pero bueno, aprovechemos hasta las 4:30 para hacer este debate primero entre nosotros y abierto al público mediante el chat. Dados todos estos retos que además coexisten, por supuesto, están todos a la vez, ¿no? La situación de salud mental que comentaba Elvira, con las situaciones de vulnerabilidad social, sin hogarismo,
procesos migratorios, el reto de evaluar el contexto de la sociedad moderna, posmoderna o lo que sea ya, ¿no? ¿Estamos preparados? Volviendo a la pregunta, ¿estamos preparados para atender a personas en situación de soledad? ¿Alguien se anima? Seguramente tenemos cada vez más recursos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos más libros de específicos, además de esta temática que no teníamos. Y además, yo me atrevería a decir que este posgrado es no solo pionero en lengua española a nivel académico, sino creo que a nivel mundial no me consta que haya otro posgrado así de Mm. forma específico en soledad. O sea que estamos más preparados seguro, ¿no? Esteban, Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que a nivel o en la disponibilidad de recursos formativos, como por ejemplo el posgrado, de evidencia empírica, aunque bueno, de soledad se ha ido investigando mucho tiempo, pero es cierto que se ha intensificado esa actividad recientemente. Eh, es cierto que tenemos cada vez más recursos, digamos, de referencia, es decir, a los que referirnos para mejorar las competencias o informar una política pública. Eh, por otro lado, eh, eh, estamos en un momento en el que alguno de los procesos que tú señalabas, sobre todo el proceso de individuación, pues juega en contra de de esa organización de la atención o del acompañamiento a situaciones de soledad. Por ejemplo, el plan de salud mental que mencionabas antes, basado en la comunidad, viene después de una estrategia estatal sobre cuidados que habla de desinstitucionalización. Dentro de unos meses será la estrategia sobre soledad, que ya estará en consultoría o lo que sea para que lo pueda lanzar el INSERSO o el ministerio de turno, lo que sea. Pero claro, si te paras a mm, reflexionar más allá de la superficie, pues todos estos movimientos que son optimistas se topan de lleno con una realidad. Es que si tú quieres desinstitucionalizar los cuidados, tienes que dotar de recursos a la comunidad. Eso significa que crezcan los recursos formales y los informales. Dicho de otra forma, meter dinero en el estado de bienestar, meter dinero en un sistema de cuidados realmente comunitario, eh, meter dinero en las asociaciones vecinales, meter dinero y recursos. Digo dinero para simplificar el argumento, no son recursos. Y la realidad no va por ahí. La realidad no va por ahí. Lo cierto es que al final las trampas de la institucionalización, por ejemplo, consisten en que se echa a hombros de la comunidad la responsabilidad de atender a personas que necesitan comunidad. No sé si me estoy explicando. Y claro, esto al final, pues de ser un planteamiento comunitario, e incluso mm, estatista, se acaba convirtiendo en un argumento liberal. No, no, no tratemos a la gente en los sistemas de protección social, no los acompañemos, porque lo que tenemos que hacer es desinstitucionalizarlos. ¿Y qué es desinstitucionalizar? Devolver a las personas a la comunidad. Eso es desinstitucionalizar. Eh, Sin embargo, las comunidades no tienen los recursos, no tienen eh, un apoyo para romper con esos procesos de individuación. Los centros de salud no son centros comunitarios y deberían ser centros comunitarios. Las personas migrantes no van a los centros de salud, sino que frecuentan los hospitales y un largo etcétera de ejemplos que muestran que hay que apostar decididamente por más comunidad. Más comunidad significa todo esto, significa menos individuación, significa más recursos, significa más personal, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido, yo creo que
las estrategias van por muy buen camino. También hubo una estrategia sobre el sinhogarismo que abogaba por esto y al final nos los encontramos a todos y a todas en Barajas ¿no? Y yo creo que realmente un primer toque de atención tiene que ver con ese conflicto que existe entre la creciente evidencia empírica y herramientas de referencia que tenemos y lo poco que se traducen en políticas públicas vigorosas de verdad, con músculo, no solo con reflexión, no solo con documentos, sino con recursos. Y eso es una condición sine qua non. De otra forma, las situaciones de soledad seguirán aumentando porque están vinculadas no a situaciones particulares, sino a una construcción sociocultural determinada, que es de la que hablaba Laura, patentemente, ¿no? Y ya la puedes llamar sociedad líquida, como la llama Bauman, o la puedes llamar sociedad de clases populares, como la llaman los franceses, o las sociedades que expulsan en vez de las sociedades que integran. Esto hay múltiples denominaciones, ¿no? Eh, es, Sí, sí. Sí, sí, y añadir además que hay políticas que pueden parecer más atractivas que otras, ¿no? O sea, al final para paliar la soledad o acabar con o acabar no, pero las políticas de vivienda y de transporte ayudaría muchísimo, ¿no? ah, Pero parece que la estrategia de soledad es otra cosa, ¿no? Que va de eso es, de que la gente haga cosas, ¿no? Como si no tuviera que ver con la es- vivienda, el transporte, la pobreza, la migración, ¿no? efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Perdón. ¿Quién más quiere añadir? ¿Lorena? Bueno, yo un poco en la luz de lo que estaba planteando el profesor Esteban, bueno, sí, aquí hay un eje central, ¿no? El tema de las desigualdades, de la segregación también de las ciudades, ¿no? Cómo se crean barrios, ¿no? En contextos de alta segregación, de alta separación. Quizás como, bueno, ahí dentro del chat, solamente plantear que Ágata hablaba de esto de que las sesiones de acogida de personas migrantes se están ampliando las sesiones de apoyo, ¿no es cierto? Y en esta misma idea, ¿no? De generar recursos en términos de recursos humanos, de vínculos, de relaciones, no todo puede ser el dar información o dar un tipo de orientación más técnica, ¿no? Y quizás también ahí, un poco desde mi área disciplinar, que yo soy de trabajo social, ¿no? Yo creo que es central volver a humanizar las relaciones también en los espacios de los servicios sociales, desde espacios de ONG, etcétera. O sea, que en el fondo, como también cuestionar un poco, lo decías tú, Laura, ¿no? Todo esto tan tecnológico y volver a esta lógica de relaciones cara a cara y de oler, de escuchar, de mirar al otro, ¿no? Yo creo que son cosas básicas, pero que son cosas que ya nos están alertando que por ahí también va. O sea, por eso tan básico que son los vínculos sociales cercanos, ¿no? Y humanos, yo creo que está el tema. Em, También quizás comentar que, bueno, hay dos personas que hablan, una colega, Beatriz, desde Chile, que bueno, fuimos compañeras en la facultad con Beatriz, y otra colega de Argentina, que en el caso de América Latina, claro, esto está como más al debe. O sea, si aquí ya nosotros sentimos que estamos un poco comenzando, pero bueno, esto ya se está discutiendo, se está formando mucha gente y un ejemplo es este posgrado, ¿no? Y empiezan a ver, yo decía, como voluntades políticas, ¿no? Y en caso de América Latina eso todavía no se plantea y la soledad también se está dando en países que uno dice son de una lógica más familiar, más comunitaria, etcétera, pero está ocurriendo y entonces también es interesante que colegas desde América Latina se puedan unir a este debate. Entonces, retomar esto de las relaciones cara a cara y bueno, yo también que trabajo desde la línea más del envejecimiento, yo creo que también ahí tenemos el gran problema con el edadismo, que se ha hablado también, ¿no? O sea, como en el fondo generamos estos espacios de discriminación, interrumpimos también las relaciones intergeneracionales, que son elementos también claves para comprender cómo hacer frente a este problema.
Muy bien. Elvira, Natalia, ¿os animáis? Sí, Elvira. yo, gracias. Pues yo quizás escuchándoos y aprendiendo de lo que decís, pues no sé, me surgen algunas como palabras y reflexiones con lo que hablaba después de esa sociedad líquida, acelerada. Claro, pensaba en que hoy como ciudadanos de alguna manera estamos programados para el rendimiento y para el consumo, ¿no? Yo creo que quizás muchos, si no todos, nos podemos ver reflejados en ese momento de he estado trabajando X horas, he estado, pues no sé, maternando, ocupándome de la casa y ahora voy a llegar al momento de la noche y voy a ponerme Netflix para desconectar. ¿No? Yo pensaba, ostras, me voy a poner Netflix para desconectar, para estar separada, para no tener que estar pensando. Em, Eso lo vinculo a la falta, tú mencionabas el tiempo, ¿no? La falta de tiempo, claro, tenemos tiempo para la prisa, pero no tenemos para el tiempo, ¿no? Para que se creen esas relaciones que sean propiamente genuinas, ¿no? Em, y por eso, quizás hablando de lo del consumo, que también mencionabas, ¿no? De la capitalización a veces de este asunto, de este fenómeno, de esas voluntades que a veces quedan en papel mojado, ¿no? Como mencionaba Esteban, ¿no? Que son voluntades que, bueno, que no van más allá, no van más como, bueno, como debiera ir. Em, Pensaba que nos convertimos de alguna manera pues eso, en productos que buscamos o que comparamos, que no estamos comparando continuamente con los otros, vemos contenidos con los otros, que no tenemos tiempos, como decía, para establecer esas relaciones genuinas y se producen esos productos de necesidad para el otro en las que se nos venden de alguna manera la dependencia, se nos vende de alguna manera el bienestar emocional, pero claro, son productos que tienen un gran peligro por la dependencia que pueden generar. Creo que los productos que se van generando, pues fruto de estas tecnologías, por ejemplo, pues también tienen cuestiones, que lo mencionaba de alguna manera también Natalia, tienen cuestiones importantes que tienen que ver con la ética, con la privacidad. Son productos que son evaluados. Nosotros que damos clase, o yo que doy clase, por ejemplo, en psicología, vemos que se utilizan las herramientas de inteligencia artificial ya para hablar con el otro, ¿no? Yo no me siento en la confianza, no tengo la intimidad con el otro, con la otra persona, no tengo apego para poder ir mis problemas, ¿no? Cuando hablamos de soledad, no, la soledad no es no tener a nadie, la soledad es no tener a nadie con quien comparto yo mi problema. Claro, ¿cómo pongo yo el foco en eso? Qué inseguro me siento, qué solo me siento, qué desesperanza tengo acerca del futuro y cómo puedo solucionarlo en este momento. Pues utilizo una inteligencia, bueno, pues artificial, ¿no? Y en este sentido yo creo que es una cuestión también que ocupa diferentes áreas de... No solo de la administración pública, también por supuesto de lo privado, de lo comunitario, también como ciudadanos, ¿no? Existe una fragmentación entre todos que nos hace que perdamos la esencia de lo que somos, ¿no? Yo escuchaba alguna vez en una charla, no sé si fue de hecho Javier Yanguas, no lo recuerdo en este momento, pero que decía alguien algo así como que cuidar nos define quiénes somos y cuidar por tanto nos salva, ¿no? Entonces quizás ese es un poco el mensaje, ¿no? En estas diferentes palabras, ¿no? Fragmentadas que yo también les presento a ustedes, es el mensaje final con el que yo me quedaría. Muy bonitas estas palabras, Elvira. Muchas gracias. Natalia, ¿quieres añadir alguna cosa? Sí, bueno, muchas gracias por todas las reflexiones, son muy interesantes. Recojo un comentario que había por aquí de que educar para la soledad es parte del camino, eso se debe hacer desde la academia, en programas de promoción y prevención, aunque pensamos que a la juventud no le interesa, hay mensajes que duran toda la vida. Claro, muy importante la prevención desde edades tempranas, yo creo que no solo en soledad, sino en conocimiento emocional. Eh, Creo que es básico y que si no enseñamos a los niños pequeños, niñas, que las emociones todas son necesarias, todas son válidas y a raíz de ahí empezar a aprender a gestionarlas, a cómo pedir ayuda, cómo solucionar conflictos con los otros, yo creo que, por supuesto, ahí está la base y, de hecho,
creo que también se está empezando a hablar de ello porque recordemos que las cifras de soledad ya son mayores en adolescentes y jóvenes que en personas mayores, donde inicialmente comenzaron todas las investigaciones o la mayoría de investigaciones en soledad. Por lo tanto, debe ser otro foco, seguramente muy relacionado con todo el tema de las nuevas relaciones que comentabas tú, Laura, cómo se relacionan los jóvenes. Yo creo que está en la base de estos sentimientos de soledad de muchos de ellos y por ahí van los tiros también en cuanto a dirigirnos a otra población que es la adolescencia y la juventud. De hecho, en Barcelona a mí ya me consta que hay estudios que se están empezando a hacer en escuelas y también hay ¿no? para detección y entiendo que también para intervención, por supuesto, o prevención. E hilo un poco con Elvira, que también otra de las palabras que yo tenía apuntadas aquí, claro, es que tenemos que pensar que, como ya se ha dicho en muchos otros foros, somos una sociedad envejecida y que va a seguir envejeciendo y eso implica de una manera eh, muy, muy importante a los cuidados nuestros. O sea, esto también hilado con, bueno, pues ahora el modelo de familia es diferente, ahora empezamos a no pensar que nuestros hijos nos van a cuidar toda la vida, quizá también vinculado con este individualismo, ¿no? Del que hablaba Esteban. Y claro, no olvidemos pues que el sentimiento de soledad en cuidadores, en personas cuidadores y cuidadoras, si es que los hay, es muy elevado y que este sentimiento de soledad pues puede luego correlacionar con otras muchas medidas de salud física y mental, incluso con mortalidad, ¿no? En último término. Entonces, bueno, pues son muchos, muchos ámbitos en los que hay que seguir investigando y seguir practicando, ¿no? Poniendo en práctica todo aquello que sabemos y de alguna manera yo creo que este posgrado también es necesario porque si las personas que están a pie de calle son capaces de, con todo el conocimiento que nosotros principalmente en la academia conocemos y les hacemos llegar, ellos son capaces y ellas de ponerlo en práctica, pues yo creo jolín, que todo el círculo un poco, pues se cierra en la medida de lo posible, aunque coincido en que hace falta más recursos porque si no, no se puede llegar a todo, por supuesto que no. Muchas ¿Puedo? gracias, Natalia. Sí, Eh, Hay dos intervenciones en el chat que están, digo, por recoger el... em, Monse Gallego habla de soledad en personas mayores institucionalizadas y luego un poco más abajo María Laura Daub habla de personas adultas mayores migrantes. Em, yo creo que están vinculadas, son dos preguntas que están vinculadas. Es cierto que en este momento la mayoría de las personas mayores que viven en una residencia han nacido en España, esto no son de origen migrante. Pero aquí hay dos preguntas o dos temas vinculados. El primero, efectivamente, sabemos que la vida institucionalizada se asocia con soledad. Esto hay pocos estudios porque es difícil acceder a las residencias, pero bueno, el CSIC, el Grupo de Investigación sobre Envejecimiento, ese no me acuerdo quién lo lideró, pero bueno, sería o Fermina Rojo, o Gloria Fernández Mayoralas, o Vicente Rodríguez, o los tres. Entonces, ahí hicieron uno. Y nosotros mismos en nuestro grupo pudimos acceder a una pequeña muestra, aunque amplia, de personas mayores viviendo en residencia. Y lo hicimos tanto desde una perspectiva cuanti como desde una perspectiva quali. Y la evidencia es abrumadora. La experiencia de la soledad es mucho más intensa y mucho más frecuente en las personas mayores que viven en una residencia. Esto nos lleva, desde mi punto de vista, a una reflexión que no debemos dejar pasar en torno al modelo residencial. Esto es evidente, ¿no? Pero dos,
cuando dice María Laura Daud, personas adultas, personas mayores, migrantes. En España no hay evidencia empírica sobre personas mayores migrantes y soledad. Somos una de las rarezas en Europa. ¿Y por qué lo digo con esta seguridad? Porque hace poco tuvimos la suerte de que la Agencia Estatal de Investigación nos financió un proyecto sobre personas mayores migrantes e hicimos una revisión, bueno, esto la profesora Lorena Gallardo puede decirlo con más detalle, pero se ha realizado una revisión sistemática y no hay nada en España, absolutamente nada. ¿Por qué pongo estos dos ejemplos? Porque un poco en la línea de lo que señalabas ahora mismo, la evidencia empírica que generemos se debe transferir de manera casi inmediata a los ámbitos de diseño de política pública y de intervención, porque si no nos vamos a encontrar de golpe con los problemas que están vinculados con comorbilidad, enfermedad avanzada, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de dispositivo preparado para ello y adaptado a personas de origen migrante. Todos sabemos que las personas migrantes, sobre todo, se centran sus relaciones en el ámbito familiar, en el país de destino. Y esto, con el desarrollo vital, puede generar situaciones de aislamiento y soledad específicas, con características específicas en el caso de las personas mayores de origen migrante. ¿Cierto? No sé si estoy hablando demasiado rápido o, vamos, me estoy explicando bien, ¿no? Si no, nos vamos a encontrar situaciones como, por ejemplo, en Chile. En Chile, cada vez más, las personas mayores, hay colegas chilenas en el chat, en Chile cada vez es más frecuente y en España también, ya en algún hospital me lo han transmitido, de personas mayores que son ingresadas en un hospital o en una clínica y que meses después siguen ingresadas porque nadie va a buscarlas. Y no estoy hablando de uno o dos casos, estamos hablando de plantas enteras. Y no exagero, no exagero lo más mínimo. Me ha llegado por diversas fuentes. eh, bueno, ahí está, Beatriz, gracias. Eh, y esto es lo que nos espera. Si no trasladamos de manera inmediata, primero, si no generamos evidencia empírica que vaya a los problemas sociales emergentes y si no la trasladamos inmediatamente a el ámbito de la política pública y del tercer sector. Eh, claro, y eso es bidireccional. Tenemos que hacer el esfuerzo nosotros. Yo creo que este posgrado es un ejemplo espectacular de cómo se puede hacer esa transferencia, pero también debe ser bien recibida. También debe ser, bueno, ya no digo bien recibida, debe ser recibida, sin más, ¿no? Bueno, perdón. Enlazo con este tema bueno, desconocía que pasar en estas cantidades. Está diciendo aquí Beatriz, 100.000 personas mayores en hospitales abandonadas en Chile. 11.000. Bueno, retomo esto, estuve la semana pasada en un congreso que había sobre soledad en Hannover. Eran como 4 simposios en paralelo sobre soledad y uno se dedicaba más a la cultura japonesa. Y esos nos pusieron un documental coreano por la tarde para que lo viéramos todos y lo discutiéramos. Sobre una muñeca robot que han desarrollado en Corea, que ahora no diré bien el nombre, pero tiene su nombre de muñeca. Es muñeca, ¿no? Es suave, o sea, el aspecto no es de robot, sino que es una muñeca que puedes abrazar. Y esta muñeca te monitoriza, ¿no? En ese momento, ahora es mejor porque es con IA y ahora es más personalizada y más mejor. En ese momento del documental, 2023, mandaba cada 10 minutos información sobre la persona mayor, una persona mayor que viviera de manera bastante precaria y aislada, sin entorno familiar. Esto lo paga el gobierno en Corea. Y es una muñeca que juega con la relación nieta, o sea, es tu nieta. Es grandma, ¿no? Es abuela, abrázame, abuela, qué guapa que eres. Abuela, ¿te has tomado las pastillas? Si te las has tomado, apriétame la oreja derecha. Abuela, quiero jugar contigo. Abuela, vamos a cantar y poner música, ¿no? Y va con este vínculo de nieta, porque ella dijo
quiero, es la empresaria que empezó esto, venía muy sensibilizada de haber cuidado a sus padres. Y dijo, esta relación abuela-nieta es una relación de cura, de cuidado muy pura. O sea, es diferente que madre-hija, ¿no? Digamos, o padre-hija, es diferente. Y por eso quería, se ve que hubo un debate en la institución si tenía que ser un perro, una foca, porque también tenemos perro robot, gato robot, foca robots. Tenemos muchos, muchos diferentes. Pero esto, dije, ella dijo, no, no, tiene que ser la nieta. Abuela, te quiero mucho. También, ¿no? Eso a mí me... O sea, que acabamos todos bastante tristes. Éramos un auditorio, todos expertos de muchos lugares del mundo, viendo ese documental coreano y participando luego del debate. Y mucha gente dijo, me he quedado bastante triste, ¿no? Porque además pensabas, o sea, no es verdad, ¿no? La mujer, uno de los casos que seguía más, se sentía menos sola, ya os lo puedo, se veía. Y lo más interesante de todo eso es la pregunta que nos hacían. Esto es un documental que se llama Hack Me Tight, que se hace como un PhD, como un programa de doctorado, ¿eh? Para la persona. Proyecta este documental como doctorado y este se hace en el ámbito académico. Y la pregunta que ellos nos hacían es, ¿esta muñeca reduce la soledad? Y la pregunta más interesante es la segunda. Y si es el caso, ¿tú lo llamarías eso un éxito? O sea, que una cosa es la dimensión, ¿no? Miro a Natalia porque la evaluación, ¿no? Podemos evaluar si las intervenciones son eficaces, pero hay otra dimensión ética que creo que ha salido como en todos, ¿no? Pero Elvira lo ha dicho, ¿no? La dimensión ética, ¿no? La dimensión ética. Que esto funcione, porque es muy interesante esta pregunta. Me pareció súper. Que esto funcione significa que sea un éxito y era un ejemplo, yo diría, muy claro. Además, tú veías la directora de esta empresa que en ese momento había 10.000 muñecas robot, ¿no? En Corea, ahora a lo mejor hay muchas más. Ahora cuestan ya más de 1.000 euros porque tienen inteligencia artificial. Hay todas unas personas acompañando a la muñeca porque hay que cambiar las baterías, hay que... O sea, también hay... Al final los robots no van solos, van con unas personas alrededor de los robots, así que tampoco podemos saber qué efecto tiene el robot solo porque no existe un robot solo, siempre hay personas alrededor de los robots, ¿no? Pero me pareció súper interesante la segunda pregunta. ¿Y si esto funciona para la soledad? ¿Es un éxito? ¿Es el mundo que queremos construir? Es que eso más que una intervención es un escenario distópico. O sea, eso, Es una historia real. sí, sí, pero Ya, digamos, ya, ya, ya. Estamos eh, ahí. o sea, Estamos si lo escribes en los años 70 es una novela distópica. Eh, claramente, claramente. Perdón. Sí, no, no. A ver, tenemos que llevar a los coreanos que nos proyecten. Ahora se van a Ecuador a proyectar no sé si hay alguien de Ecuador, pero están la semana o esta o la que viene en Quito, van a proyectar el documental también. Sí, qué interesante, Laura. ¿Se podría poner en el chat el nombre que no me he quedado con él, el documental que no lo conozco? Me A mí parece me... Abrázame fuerte, pero Ah, voy a ver vale, Hack vale, Me vale. como Abrázame fuerte. Lo que ahora Va- estaría bien encontrar el link correcto. Voy a ver si lo... claro. A mí me recuerda en línea de lo que decía Esteban, también algunos capítulos de algunas series en esta línea, ¿no? De Black Mirror. Creo que Rosa Montero también tiene alguna obra relacionada con este tema, ¿no? De robots, cuidadores. Hombre, yo creo que indudablemente uno puede pensar en ciertos atractivo o en ciertos beneficios, ¿no? Más allá que la reducción de ese sentimiento de soledad momentáneo, ¿no? Pues yo qué sé, en personas mayores precisamente, pues una cierta estimulación, ¿no? Una cierta estimulación cognitiva, al estar, ¿no? No sé, una conversación ¿no? afectiva, ¿no? Eh, incluso hilando con lo que decía Natalia de los cuidadores, claro, puede ser también no un sustituto, pero sí un cierto una cierta ayuda, un cierto alivio, ¿no? Para personas cuidadoras, por ejemplo, de personas que puedan estar en una situación de dependencia mayor, que no tengan disponibilidad o oportunidad para salir a la interacción con el otro. Pero claro, por otro lado, desde luego, me parece no sé si la palabra más adecuada es peligroso, pero me parece que, por un lado, que se queda el individuo como un receptor más pasivo que otra cosa, y por otro lado, la despersonalización completa, ¿no? Si lo hilamos con la psicopatología de la que yo hablaba un poquito al principio, del individuo, ¿no?
Yo creo que eso nos hace, no sé, a mí me parece desde luego peligroso. ¿Y qué se hace luego con esos datos, no? Entramos otra vez en ese producto que mencionaba anteriormente, el individuo como producto, el individuo bueno, pues que recibe, que tiene atención continua, pero que aporta, porque al final no hemos hablado aquí de soledad existencial. Pero a veces tiene que ver con eso, ¿no? El sentido de la vida que uno tiene, ¿no? El propósito que yo tengo en mi vida. Yo creo que este tipo de productos a lo mejor nos puede, sí, nos puede aliviar una cierta soledad a lo mejor más instrumental en determinadas ocasiones, una soledad incluso emocional, pero aquella que tiene que ver con el sentido de la existencia que todos nos podemos plantear en algún momento, uy, ahí creo que las cosas se tornan un poco diferentes. No sé, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención lo que has contado y me parece un reto que ya está aquí, desde luego. He encontrado como el enlace al documental concreto, ¿eh? Ahora o sea, no es tan abierto el documental, pero hay información sobre el enlace y sobre la muñeca. Veréis el nombre, se puede buscar. Además, ahí tiene como todo efectos, ¿no? Porque la mujer dice, yo no quiero salir de casa porque no lo quiero dejar solo. Incluso, o sea, pasan muchísimas cosas. Duerme, por supuesto, y duerme en mejor lugar, diría yo, muñeco, que ella, ¿no? Para que no se caiga de la cama, que tampoco es muy grande, pues está en mejor posición. Hay muchas, tiene muchas connotaciones y está muy bien hecho el documental porque ves el cariño con el que están trabajando las hembras de la empresa y del robot. Sería mucho más fácil si el director de la empresa fuera un empresario sin escrúpulos, haciendo dinero, si los que trabajan allí respondiendo al teléfono, no, ellos ven que esto tiene una aportación social muy importante, quieren a las personas que tienen, esto te hace todavía más pensar como, bueno, a ver, a lo mejor va bien, ¿no? A ver si conseguimos hacer una proyección. Ya le pregunté, ¿está traducido al español? Lo necesitamos. De momento está en inglés subtitulado. Quedan Eh, 10 minutos. sí, Esteban, perdón. Eh, bueno, el robot es tremendo. En fin, es preocupante también, porque eso significa que seguimos confiando en soluciones tecnológicas para problemas sociales y humanos. Y una parte de esta situación de individuación, de sociedades líquidas, etcétera, etcétera, tiene que ver con una asunción acrítica del papel de la tecnología, que es lo que realmente Bauman muestra que ha fragmentado los anclajes sociales tradicionales, sobre todo los laborales, ¿no? Es decir, que esta confianza excesiva en la tecnología como remedio para nuestro modelo de desarrollo es lo que en cierta medida nos ha llevado a la situación actual. Pero yo quería, porque estábamos hablando de políticas públicas, etcétera, seguro que ya lo sabéis, pero el otro día se presentó el decálogo que ha elaborado el Observatorio Estatal, bueno, Soledades se llama, el decálogo de características de las políticas públicas de soledad que proponen, ¿no? Y que ha sido un trabajo conjunto y se presentó bajo el paraguas de la Federación Española de Municipios y Provincias. Entonces, si no os importa, os lo comparto por el chat. No, no es que me esté haciendo publicidad a mí, porque yo no he participado, entonces me siento más tranquilo. Pero yo creo que hemos hablado de bastantes de los 10 elementos que destacan en ese decálogo. Hemos mencionado bastantes aquí. O al menos, bueno, pues han estado presentes algunos de una forma u otra, ¿no? Y yo creo que, por terminar yo con algo optimista, yo creo que sí es cierto que hay una cierta presión por el desarrollo de políticas públicas articuladas, con recursos, eh, basadas en principios eh, teórico-analíticos sólidos, en la evidencia empírica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que pues este catálogo, la propia existencia del observatorio, que yo creo que tiene una función
o una misión más de difusión que científica en un sentido estricto. No digo que los estudios no sean serios, esto yo no lo digo, pero yo creo que su principal papel es otro, ¿no? Es el de pues, situar la soledad como primer. Yo creo que esto tú y yo lo hemos hablado alguna vez, Laura, ¿no? Situar la soledad en el debate público, que la ciudadanía cobre conciencia, porque no hay política pública si no hay ciudadanía que la impulsa o la acepta. Esto es así, no, no hay otra. Si la ciudadanía reclama política pública, pues al final la habrá, ¿no? Entonces, bueno, pues es un documento sencillito y, eh, y yo lo encontré interesante y bueno, un poco por si a alguien le interesaba. Yo creo que además, de alguna manera, complementa muy bien la propuesta del posgrado, porque, de nuevo, como decía antes, se trata de formar y transferir conocimiento para que las políticas públicas sean cada vez más eficaces, también más orientadas, más eh, articuladas, en fin, bueno. Perfecto, muchas gracias, Esteban. Vamos ya terminando. No sé si queréis decir alguna última cosa, Natalia, Elvira, Lorena, ¿no? Sí, No, Natalia. nada. Por mi parte, nada, muchas gracias por dejarnos hablar y nada, animar a la gente a leer los libros, a apuntarse en el posgrado, por supuesto, y que cualquier duda que tengan, si es así específica, pues que también nos lo hagan saber por aquí y por supuesto estaremos encantadas de contestar. Muy bien. Elvira, Lorena, ¿queréis cerrar? Bueno, me sumo a las palabras de Natalia de agradecer este espacio, también efectivamente invitarlos a que lean los libros, especialmente el de envejecimiento, y que se apunten al posgrado. Y eso, y no sé si podemos de alguna manera, porque creo que no hemos compartido nuestros correos, bueno, no sé si es necesario para alguien que nos quiera escribir lo que estime. Vale, ¿quieres cerrar, Elvira? Sin Luego nada, yo pues también dar las gracias a todos, a la invitación, a la iniciativa y a todos los que estáis pues ahora dedicando el tiempo, ¿no? Que hablábamos del tiempo, pues dedicando vuestro tiempo a hablar de una cuestión que nos atraviesa a todos o nos atravesará en algún momento. Así que bueno, pues espero veros en el posgrado yo también. Gracias. muchas gracias. Pues vamos cerrando. A ver, yo creo que todavía no estamos preparados para atender a las personas con situación de soledad. En algunas áreas mejor preparadas que en otras, pero en realidad nos vamos preparando, digamos, y también quería añadir el reto para mí de que estas políticas, estas estrategias, estos decálogos, todo no sean simplistas, ¿no? Que abracen la complejidad de la soledad que tiene, como habéis visto hoy y vemos cuando empiezas a leer de esto, ¿no? El no caer en la simplificación en este caso porque es una temática enorme y que al final no es como siempre soledad, porque como si fuera una cosa pequeña y muy concreta, yo creo que la soledad al final tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros y con el mundo, con nuestro propósito en el mundo, con nuestra vida. O sea, para mí no sé qué quedaría fuera de eso, no es al revés, ¿no? Va sobre la vida al final, trabajar sobre la soledad, ¿no? O sea que aquí habéis tenido 5 apasionados del tema y muchísimas gracias. Ya cuando vi que era autora de 2 de estos libros, que había el posgrado, dije, yo quiero hacer un evento. Me lo imaginaba presencial y algún día lo haremos todos en presencial, pero al menos gracias al apoyo de la cátedra y toda la tecnología que hay detrás, en este caso, nos ha ayudado a poder estar debatiendo todos estos temas y contribuir con nuestros recursos, nuestros granos de arena, nuestras reflexiones a estar un poco más preparados. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias.